El teléfono sonó 3 veces antes de que Blanca Mendoza lo tomara. Estaba sentada en su pequeña oficina, rodeada de expedientes y tazas de café frío. La luz de la tarde entraba por la ventana y hacía brillar el polvo en el aire. Ella miró el número en la pantalla. No lo conozco. Buenas tardes, oficina de la abogada Mendoza, dijo con voz profesional al otro lado de la línea. Una mujer lloraba. Sus palabras salían rotas, mezcladas con sollozos que hacían difícil entender lo que decía. Blanca esperó con paciencia. Había aprendido que las personas que llamaban así necesitaban tiempo para calmarse. Por favor. Nos van a quitar todo. La voz de la mujer temblaba como una hoja en el viento. Blanca tomó un papel y comenzó a escribir. Cálmese, señora. Cuénteme qué está pasando. Despacio. La mujer respiró profundo. Su nombre era Carmen García. Tenía 68 años y vivía con su esposo Manuel en una pequeña finca a las afueras de la ciudad. Esa finca había pertenecido a su familia por más de 100 años. Sus abuelos la habían trabajado, sus padres habían nacido allí, y ella misma había criado a sus 5 hijos entre esos árboles de mango y café. Llegaron unos hombres esta mañana, continuó Carmen. Traían papeles. Dicen que mi esposo vendió la finca hace 3 años, pero eso es mentira. Manuel nunca firmó nada. Nunca vendimos nada. Esta tierra es nuestra. Blanca dejó de escribir. Había escuchado historias similares antes. Empresas grandes que querían tierras de gente humilde. Documentos falsos, firmas. Era un problema común, pero difícil de pelear. Las empresas tenían dinero para pagar a los mejores abogados. La gente como los García no tenía nada. ¿Quién dice que compró la finca?, preguntó Blanca. Una empresa. Se llama Inmobiliaria Halcón. Son muy grandes. Construyen edificios en toda la ciudad. Blanca conocía ese nombre. Inmobiliaria Halcón era una de las constructoras más poderosas del país. Su dueño, Fernando Hernández, era amigo de políticos y jueces. Nadie se atrevía a meterse con él. ¿Cuánto tiempo tienen antes de que lo saquen de la finca?, preguntó Blanca. 30 días. Eso dijeron los hombres. 30 días para irnos de nuestra propia casa. Blanca cerró los ojos por un momento. 30 días. No era mucho tiempo. Tendría que trabajar rápido. Pero algo en la voz de Carmen la tocó. Era el sonido de una madre protegiendo lo único que tenía para dejar a sus hijos. Señora Carmen, necesito que venga a mi oficina mañana. Traiga todos los papeles que tenga. Escrituras viejas, recibos de impuestos, fotos de la propiedad, todo lo que pueda encontrar. ¿Nos va a ayudar? La esperanza en la voz de Carmen era tan frágil como el cristal. Voy a hacer todo lo posible. Esa noche, Blanca no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su apartamento, pensando en el caso. Sabía que iba a ser difícil. Inmobiliaria Halcón tenía recursos infinitos. Ella tenía una oficina pequeña, una secretaria que trabajaba medio tiempo y una cuenta de banco que apenas llegaba a fin de mes. Pero también tenía algo que ellos no tenían: la verdad. Y en su experiencia, la verdad era la mejor arma en un tribunal. Al día siguiente, Carmen llegó a la oficina acompañada de su esposo Manuel. Él era un hombre delgado, con la piel curtida por años de trabajo bajo el sol. Sus manos eran grandes y callosas, manos de agricultor. Pero lo que más llamó la atención de Blanca fueron sus ojos. Había una tristeza profunda en ellos, mezclada con algo que parecía vergüenza. Yo nunca vendí nada, fueron las primeras palabras de Manuel. Lo juro por mis hijos. Esa firma que tienen no es mía. Blanca les pidió que se sentaran. Carmen sacó de una bolsa de tela todos los documentos que había podido encontrar. Eran papeles viejos, algunos amarillos por el tiempo, otros manchados de humedad, pero estaban todos ahí. La escritura original
de 1952, los recibos de impuestos de cada año, las fotos de la familia frente a la casa. Cuéntenme sobre la finca, dijo Blanca. Desde el principio, Manuel comenzó a hablar. Su abuelo había llegado a esas tierras cuando todo era monte salvaje. Con sus propias manos había limpiado el terreno, había construido la primera casa de madera, había plantado los primeros árboles. Cuando murió, la finca pasó a su hijo, el padre de Manuel, y cuando el padre de Manuel murió, la finca pasó a él. Mis hijos nacieron allí, dijo Manuel con la voz quebrada. Mis nietos juegan bajo los mismos árboles donde yo jugaba de niño. No es solo una propiedad, es nuestra historia. Blanca revisó los documentos de la empresa. El contrato de venta estaba fechado el 15 de marzo de 2019. Según ese papel, Manuel García había vendido la finca inmobiliaria Halcón por una cantidad ridículamente baja. La firma, al final del documento, era clara y firme. Don Manuel, ¿puede firmar su nombre aquí? Blanca le dio un papel en blanco y un bolígrafo. Manuel tomó el bolígrafo con dificultad. Sus dedos estaban torcidos y sus manos temblaban. Con mucho esfuerzo, escribió su nombre. La firma era temblorosa, irregular, muy diferente a la del contrato. Tengo artritis, explicó Manuel. Hace más de 10 años que no puedo escribir bien. Ni siquiera puedo agarrar una taza de café sin que me tiemble la mano. Blanca comparó las dos firmas. La del contrato era perfecta, con líneas suaves y seguras. La firma real de Manuel era todo lo contrario. Era imposible que el mismo hombre hubiera escrito ambas. Creo que tenemos algo aquí, dijo Blanca, con una pequeña sonrisa. Durante las siguientes semanas, Blanca trabajó sin descanso. Visitó la oficina del registro público para buscar los documentos originales, pero le dijeron que el archivo había sufrido un accidente y muchos papeles se habían perdido. Fue a la notaría donde supuestamente se había firmado el contrato, pero el notario se negó a recibirla. Cada puerta que tocaba se cerraba en su cara. Era como si alguien estuviera bloqueando todos sus caminos. En un día, Blanca decidió visitar la finca de los García. Quería ver con sus propios ojos lo que estaba en juego en la finca. Estaba a 1 hora de la ciudad, por un camino de tierra rodeado de árboles. Cuando llegó, el sol estaba alto y el aire olía a café maduro. La casa era pequeña pero bien cuidada, pintada de azul con ventanas blancas. Un perro viejo dormía en el portal. Carmen salió a recibirla con una jarra de limonada fresca. Manuel estaba en el huerto regando las plantas de tomate. Los nietos corrían por el patio, persiguiendo gallinas que escapaban cacareando. Venga, le voy a mostrar todo, dijo Carmen. Caminaron por la propiedad. Carmen le mostró el árbol de mango que había plantado su suegro hace 60 años. Le mostró el pequeño cementerio familiar donde estaban enterrados los abuelos. Le mostró la cocina donde había preparado miles de comidas para su familia. En las paredes de la casa había fotos de todas las generaciones. Blanca vio a Manuel de joven, fuerte y sonriente, sosteniendo a su primer hijo. Vio a Carmen, el día de su boda, con un vestido blanco sencillo y flores en el pelo. Vio a los nietos dando sus primeros pasos en ese mismo portal donde ahora jugaban. Esta casa tiene alma, dijo Carmen. Tiene las risas de mis hijos, las lágrimas de mis padres, los sueños de mis abuelos. ¿Cómo pueden quitarnos algo así? Blanca sintió un nudo en la garganta. No era solo un caso legal. Era la vida de una familia. Era su historia, su identidad, todo lo que eran. No voy a dejar que eso pase, prometió Blanca. Voy a encontrar la manera. De regreso a la ciudad, Blanca pensó en todo lo que había visto. La empresa quería esa tierra probablemente para construir un centro comercial o un edificio de apartamentos. Para ellos era solo un negocio, números en una hoja de cálculo. No les importaba destruir 100 años de historia familiar en esa noche. Blanca recibió una llamada de un número desconocido. Una voz masculina grave y fría habló sin presentarse. Abogada Mendoza,
le aconsejo que deje el caso García. Hay mucha gente poderosa involucrada. No querrá meterse en problemas. ¿Quién habla?, preguntó Blanca. Pero la línea ya estaba muerta. Las amenazas continuaron durante los días siguientes. Llamadas a medianoche. Un sobre sin remitente con fotos de su apartamento. Un mensaje en el parabrisas de su carro que decía simplemente, pero Blanca no se alejó. Cada amenaza la hacía más determinada. Si alguien se tomaba tantas molestias para asustarla, era porque tenían miedo de lo que ella pudiera descubrir en una semana después. Un hombre llegó a su oficina. Vestía un traje caro y llevaba un maletín de cuero. Se presentó como representante de una empresa de inversiones y le ofreció a Blanca $500,000 para retirarse del caso. «Es mucho dinero», dijo el hombre con una sonrisa fría. «Piense en todo lo que podría hacer. Pagar sus deudas, ayudar a su madre enferma, comprarse una casa bonita, todo por simplemente dar un paso atrás». Blanca lo miró fijamente. Pensó en su madre, que necesitaba una operación costosa. Pensó en las noches que había pasado preocupada por el dinero. Con $500,000, todos sus problemas desaparecerían. Pero entonces pensó en Carmen y Manuel. Pensó en los nietos jugando bajo los árboles. Pensó en las fotos en la pared, en el cementerio familiar, en 100 años de historia que serían borrados para siempre. «Váyase de mi oficina», dijo Blanca con voz firme, «y dígale a quien lo envió que no me pueden comprar». El hombre recogió su maletín y se levantó. Antes de salir, se volvió y dijo: «Anne está cometiendo un grave error, abogada. Un error que va a lamentar». Cuando la puerta se cerró, Blanca se dejó caer en su silla. Las manos le temblaban, pero no de miedo. Temblaban de rabia, de indignación, de una determinación feroz que crecía en su pecho como un fuego en esa misma tarde. Blanca fue a visitar a los García para contarles lo que había pasado. Cuando terminó de hablar, Manuel se quedó en silencio por un largo momento. Luego tomó las manos de Blanca entre las suyas, esas manos temblorosas y llenas de callos. «Usted es nuestra última esperanza», dijo con los ojos húmedos. «Si usted se rinde, nosotros perdemos todo. Pero si usted pelea, nosotros peleamos con usted». Carmen asintió, secándose las lágrimas. «Esta familia ha sobrevivido guerras, hambrunas y tormentas. Vamos a sobrevivir esto también». Blanca apretó las manos de Manuel y sintió la fuerza que había en ese hombre viejo. Una fuerza que venía de generaciones de gente que nunca se había rendido. «Entonces, vamos a pelear», dijo Blanca, «y vamos a ganar». Esa noche, mientras conducía de regreso a la ciudad, Blanca vio las estrellas sobre los campos. Pensó en todos los García que habían mirado esas mismas estrellas desde esa misma tierra. Pensó en los que vendrían después, en los nietos y los bisnietos que merecían heredar su historia. No sabía todavía cómo iba a ganar este caso. No sabía qué trucos usaría la otra parte, qué obstáculos encontraría en el camino. Pero sabía una cosa con absoluta certeza: no iba a rendirse. No importaba cuántas amenazas recibiera, cuánto dinero le ofrecieran, cuántas puertas le cerraran en la cara, ahí iba a encontrar la verdad. Y la verdad, al final, siempre gana al día siguiente. Blanca llegó temprano a su oficina, preparó café, organizó sus expedientes y revisó sus notas sobre el caso. Cada detalle importaba. Cada palabra que los García le habían dicho podía ser la clave para ganar. Ann Rosa, su secretaria, llegó a las 8 de la mañana. Era una mujer de 50 años con cabello gris y una sonrisa amable. Había trabajado con Blanca desde el principio, cuando la oficina era solo un cuarto pequeño con una mesa y 2 sillas. «Buenos días, abogada. Veo que llegó temprano otra vez. Este caso no me deja dormir», admitió Blanca. «Hay algo que no estoy viendo. Rosa, ¿algo que me falta?» Rosa se sentó frente a ella. «Quentin a veces ayuda a hablar en voz alta». Blanca le explicó todo.
la firma perfecta de un hombre con artritis, los documentos que desaparecían, los testigos que de repente no recordaban nada. Era como pelear contra fantasmas. ¿Sabe qué, creo yo?, dijo Rosa después de escuchar. Creo que cuando alguien trabaja tan duro para esconder algo, es porque tiene mucho miedo de que lo encuentren. Si ellos tienen miedo, es porque la verdad existe. Solo hay que buscarla en el lugar correcto. Blanca sonrió. Rosa tenía razón. El miedo de sus enemigos era la mejor prueba de que había algo que encontrar en esa tarde. Blanca decidió cambiar su estrategia. En lugar de buscar documentos oficiales, comenzó a buscar personas, gente que hubiera trabajado con Inmobiliaria Halcón, gente que pudiera haber visto algo, escuchado algo. Alguien en algún lugar tenía que saber la verdad. Pasó horas en Internet, revisando artículos de periódicos viejos, buscando nombres de empleados, siguiendo pistas que parecían no llevar a ningún lado. Pero no se rindió. Sabía que la paciencia era su mejor herramienta, y entonces, cuando el sol ya se había ocultado y la oficina estaba en penumbras, encontró algo. Una persona que había trabajado en el departamento legal de la empresa y que había renunciado de manera misteriosa. Hace 6 meses Blanca anotó el nombre y se prometió encontrar a esa persona. Algo le decía que ahí estaba la respuesta que buscaba en el bufete de abogados Villarreal y Asociados. Ocupaba los 3 pisos superiores del edificio más alto de la ciudad. Las paredes eran de mármol blanco, los muebles de cuero italiano, y las ventanas ofrecían una vista que hacía sentir pequeño a cualquiera que mirara hacia abajo. Era el tipo de lugar diseñado para intimidar a Ricardo Villarreal. Estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, leyendo un informe sobre el caso García. Tenía 52 años, cabello gris peinado hacia atrás y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. En 20 años de carrera, nunca había perdido un caso importante. Y no pensaba empezar ahora. En su secretaria entró con una taza de café y una carpeta. Señor Villarreal, aquí está la información que pidió sobre la abogada Mendoza. Ricardo tomó la carpeta y la abrió. Blanca Mendoza, 34 años, graduada con honores pero sin conexiones importantes. Había trabajado en la fiscalía durante 5 años, antes de abrir su propio bufete. Tomaba casos de personas pobres, a veces sin cobrar. Su oficina estaba en un edificio viejo en el centro de la ciudad. Una idealista, murmuró Ricardo con desprecio. Otra soñadora, que cree que puede cambiar el mundo. Llamó a su asistente y le dio instrucciones. Quería que todos supieran quién era Blanca Mendoza y por qué estaba perdiendo su tiempo. Una pequeña campaña de relaciones públicas no haría daño 3 días después. Ricardo dio una conferencia de prensa. Los periodistas llenaban la sala, atraídos por la promesa de una declaración importante de Inmobiliaria Halcón. Fernando Hernández, el dueño de la empresa, estaba sentado en primera fila, con una sonrisa satisfecha. El caso García es muy simple, dijo Ricardo frente a las cámaras. Tenemos un contrato legal, firmado y notariado. La familia García vendió su propiedad hace 3 años, y ahora quiere reclamarla de vuelta. Esto es claramente un intento de fraude. Un periodista levantó la mano. ¿Qué dice sobre las acusaciones de que el contrato es falso? Ricardo se rió. Una risa practicada que sonaba completamente falsa. Esas acusaciones vienen de una abogada inexperta que no entiende cómo funciona el mundo real. La señora Mendoza puede tener buenas intenciones, pero las buenas intenciones no ganan casos. Las pruebas, sí, y nosotros tenemos todas las pruebas. Blanca vio la conferencia de prensa en la televisión de su oficina. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas dejaron marcas en sus palmas. Pero no dijo nada. No valía la pena gastar energía en responder a provocaciones. La verdadera batalla sería en el tribunal. Los días siguientes fueron difíciles. Cada vez que Blanca intentaba conseguir información, encontraba un muro. El registro público no tenía copias de los documentos originales.
La notaría donde supuestamente se había firmado el contrato se negaba a dar información. Los vecinos de los García, que antes habían prometido testificar, ahora decían que no recordaban nada en una tarde. Blanca visitó a doña Elena, una vecina de los García que conocía a la familia desde hace décadas. «Yo sé que los García nunca vendieron esa finca», dijo doña Elena en voz baja, mirando nerviosamente hacia la calle. «Pero no puedo decir nada. Vinieron unos hombres a mi casa. Me dijeron que si hablaba, iba a tener problemas. Tengo miedo, abogada. Tengo mucho miedo». Blanca entendió. No podía pedirle a una anciana que arriesgara su seguridad, pero la falta de testigos hacía su trabajo mucho más difícil. Esa noche, Blanca se quedó hasta tarde en su oficina, revisando los documentos una y otra vez. Había algo que no encajaba, algo que estaba ahí pero que no podía ver. Tomó el contrato de venta y lo examinó bajo la luz de su lámpara. La firma de Manuel era perfecta, demasiado perfecta. Un hombre con artritis severa no podía escribir así, pero eso ya lo sabía. Necesitaba algo más. Entonces lo vio en el papel. El contrato estaba impreso en un papel especial, con un sello de agua de la notaría en la esquina inferior. Blanca había visto ese tipo de papel antes, pero algo no estaba bien. Buscó en sus archivos hasta encontrar otro documento de la misma notaría, uno que ella misma había usado hace un año. Los sellos de agua eran diferentes. Blanca sintió su corazón acelerarse. Llamó a un amigo que trabajaba en una imprenta y le preguntó sobre los sellos de agua notariales. «Esos sellos cambian cada ciertos años», le explicó su amigo. «Es una medida de seguridad. Cada vez que cambian el diseño, los documentos viejos ya no se pueden falsificar». «¿Y sabes cuándo fue el último cambio?» «Déjame revisar». «Aquí está». La notaría número 47 cambió su sello de agua en enero de 2021. Blanca miró el contrato. Estaba fechado el 15 de marzo de 2019, pero usaba un sello de agua que no existía hasta 2021. Era imposible. No pudo dormir esa noche. Había encontrado una grieta en la armadura del enemigo, pero necesitaba más. Un buen abogado como Villarreal podría argumentar que el sello de agua era un error de impresión o algo similar. Necesitaba pruebas irrefutables. A la mañana siguiente, algo inesperado sucedió. Blanca recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Necesito hablar con usted. Es sobre el caso García. Café del Parque, las 3 de la tarde. Venga sola». Blanca duda. Podía ser una trampa, pero también podía ser la oportunidad que estaba esperando. Decidió ir, pero tomó precauciones. Le dijo a su secretaria dónde estaría y llevó su teléfono con el GPS activado en el Café del Parque. Era un lugar pequeño y tranquilo, escondido en una calle lateral. Cuando Blanca llegó, una mujer joven estaba sentada en una mesa del fondo. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo y los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «¿Es usted la abogada Mendoza?», preguntó la mujer con voz temblorosa a Blanca. Asintió y se sentó frente a ella. «¿Quién es usted?» «Me llamo Mariana trabajaba en Inmobiliaria Halcón, en el departamento legal». Blanca contuvo la respiración. Esto era exactamente lo que necesitaba. Mariana comenzó a hablar, al principio despacio, luego más rápido, como si necesitara sacar todo antes de arrepentirse. «Yo sabía que algo malo estaba pasando», dijo Mariana. «Veía los documentos, los correos electrónicos, pero tenía miedo de perder mi trabajo. Tengo una hija pequeña. Necesitaba el dinero. ¿Qué viste exactamente?», preguntó Blanca. «El caso García no es el primero. Han hecho lo mismo con otras familias. Encuentran terrenos que quieren. Investigan a los dueños, y si son personas humildes sin recursos, fabrican documentos falsos de venta. Tienen gente en las notarías, en el registro público. Es una red organizada». Mariana sacó de su bolso un sobre grueso
y lo puso sobre la mesa. Aquí hay copias de correos electrónicos internos. Hablan del proyecto García. Hay instrucciones para crear el contrato de venta. Hay comunicaciones con el notario que supuestamente certificó la firma. Está todo ahí. Blanca tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. ¿Por qué me estás dando esto? Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. Porque mi abuela perdió su casa de la misma manera. Hace 10 años, una empresa la engañó con papeles falsos y ella murió sin recuperarla. Yo era muy joven entonces. No pude hacer nada. Pero ahora puedo. No quiero que la familia García pase por lo mismo. Esto es muy peligroso para ti, dijo Blanca. Si descubren que me diste estos documentos, lo sé, ya renuncié a mi trabajo. Me voy de la ciudad esta noche. Tengo una tía en otra provincia que me va a recibir. Mariana se levantó para irse, pero antes tomó la mano de Blanca. Por favor, úselos bien. Haga justicia por todas las familias que han perdido sus hogares. Blanca vio a Mariana salir del café y desaparecer en la calle. Miró el sobre en sus manos. Contenía todo lo que necesitaba para destruir a Inmobiliaria Halcón. Pero también era una bomba que podía explotar en cualquier momento de regreso a su oficina. Blanca estudió cada documento con cuidado. Los correos electrónicos eran devastadores. En uno de ellos, un ejecutivo de la empresa escribía: en el viejo García no va a vender. Tenemos que usar el plan B. En otro, alguien preguntaba: ¿ya está listo el contrato? Y la respuesta era ANSI. La firma quedó perfecta. Ni su madre lo distinguiría. También había comunicaciones con un notario llamado Roberto Sánchez. Los mensajes mostraban claramente que el notario había certificado un documento que nunca fue firmado en su presencia. Era cómplice del fraude en Blanca. Organizó toda la información en un archivo. Ahora tenía 3 piezas clave: la imposibilidad física de que Manuel firmara con su artritis, el anacronismo del sello de agua, y los correos electrónicos que probaban la conspiración, pero sabía que no podía simplemente presentar esto en el tribunal. Villarreal era un abogado astuto. Atacaría la credibilidad de las pruebas. Cuestionaría cómo Blanca las había obtenido. Buscaría cualquier tecnicismo para descartarlas. Necesitaba una estrategia, un plan que no dejara espacio para escapar. Durante varios días, Blanca trabajó en silencio. No le dijo nada a nadie sobre los documentos de Mariana. Contrató a un experto grafólogo para analizar las firmas y a un especialista en análisis de documentos para examinar el papel del contrato. Ambos confirmaron lo que ella ya sospechaba. Mientras tanto, dejó que Villarreal creyera que estaba perdiendo. No buscó más testigos, no hizo más preguntas incómodas. Cada vez que se encontraban en algún trámite preliminar, ella parecía desanimada, sin argumentos fuertes. Villarreal cayó en la trampa. En una audiencia preliminar le dijo al juez que la defensa no tenía pruebas sólidas y pidió un juicio rápido. El juicio sería en 2 semanas. Blanca sonrió para sus adentros. Todo estaba saliendo según su plan. En la noche, antes de comenzar a preparar su estrategia final, Blanca visitó a los García. Les explicó que tenía buenas noticias, pero que no podía darles detalles todavía. Confíen en mí, les dijo. Sé que ha sido difícil, pero pronto todo va a terminar. Manuel la miró con esos ojos viejos que habían visto tantas cosas. Abogada, yo no sé qué tiene usted planeado, pero quiero que sepa algo. Pase lo que pase en ese juicio, usted ya ganó nuestra gratitud eterna. Nadie más quiso ayudarnos. Usted fue la única que se atrevió. Carmen asintió, con lágrimas en los ojos. Isford, usted nos devolvió la esperanza cuando ya no teníamos ninguna. Blanca sintió un nudo en la garganta. No podía fallarles. No lo harían de camino a casa. Pasó frente al edificio de Villarreal y Asociados. Las luces del último piso todavía estaban encendidas. Probablemente Ricardo estaba ahí.
preparando su caso. Seguro de su victoria, pronto iba a tener una sorpresa muy desagradable. A los días antes del juicio pasaron como un torbellino. Blanca trabajaba 18 horas diarias, durmiendo apenas unas pocas horas, en el sofá de su oficina. Cada detalle tenía que ser perfecto, cada argumento, cada prueba, cada pregunta que haría en el tribunal estaba cuidadosamente planificada. Su secretaria, una mujer mayor llamada Rosa, la miraba con preocupación. «Abogada, tiene que comer algo. No puede ir al juicio si se desmaya de hambre». Blanca sonrió débilmente y aceptó el sándwich que Rosa le ofrecía. No tenía apetito, pero sabía que Rosa tenía razón. «¿Cree que vamos a ganar?», preguntó Rosa mientras ordenaba algunos papeles. «Vamos a ganar», respondió Blanca con una seguridad que sorprendió incluso a ella misma. «No porque tengamos suerte, sino porque tenemos la verdad de nuestro lado». Una semana antes del juicio, Blanca recibió la visita de alguien inesperado. Era un hombre joven, de unos 25 años, con ropa elegante, pero con algo en su mirada que delataba nerviosismo. «¿Es usted la abogada Mendoza?», preguntó desde la puerta en sí. «¿En qué puedo ayudarle?». El joven entró y cerró la puerta detrás de él. «Me llamo Daniel Hernández». Blanca reconoció el apellido inmediatamente. «Hernández. ¿Eres familiar de Fernando Hernández?». «Soy su hijo». El silencio que siguió fue denso. Blanca no sabía qué esperar. ¿Era otra amenaza? ¿Otro intento de sobornarla? Daniel se sentó sin ser invitado. Sus manos temblaban ligeramente. «No vengo de parte de mi padre. Él no sabe que estoy aquí. Si lo supiera». «Bueno, mejor que no lo sepa. Entonces, ¿qué quieres?». Daniel respiró profundo. «Quiero ayudarla a ganar el caso». Blanca no pudo ocultar su sorpresa. ¿Por qué haría el hijo del dueño de Inmobiliaria Halcón algo así? «Porque estoy cansado», dijo Daniel, y su voz se quebró un poco. «Estoy cansado de ver cómo mi padre destruye familias para ganar dinero. Crecí viendo cosas que ningún niño debería ver. Reuniones donde se planeaba cómo quitarle la tierra a gente pobre. Celebraciones cuando alguna familia perdía su casa. Para mi padre, todo es un juego donde él siempre gana y los demás siempre pierden». Blanca lo escuchaba sin interrumpir. Podía ver que Daniel estaba siendo sincero, pero también sabía que podía ser una trampa elaborada. «¿Qué tipo de ayuda me puedes dar?», preguntó con cautela. Daniel sacó de su bolsillo una pequeña memoria USB. «Aquí hay grabaciones, conversaciones de mi padre con sus socios. Hablan del caso García, pero también de otros casos. Docenas de familias que perdieron sus propiedades de la misma manera. ¿Cómo conseguiste esto?». «Mi padre tiene un sistema de seguridad en su casa. Cámaras y micrófonos en todas las habitaciones. Es paranoico, cree que alguien siempre está tratando de traicionarlo. Irónico, ¿verdad? Lo que él usa para protegerse, yo lo usé para exponerlo». Blanca tomó la memoria USB, pero no la conectó a su computadora. Primero necesitaba verificar que no era algún tipo de virus o trampa tecnológica. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué no hiciste esto antes?». Daniel bajó la mirada. «Porque era un cobarde, porque disfrutaba del dinero, de las comodidades. Pero hace un mes conocí a alguien, una chica. Su familia perdió su granja hace 5 años. La empresa de mi padre la compró por casi nada usando los mismos trucos que están usando con los García. Cuando me contó su historia, cuando vi cómo lloraba recordando la casa donde creció, no pude seguir fingiendo que no sabía nada. ¿Ella sabe que eres hijo de Hernández?». «No puede saberlo. Al menos, no todavía. Primero necesito arreglar esto. Necesito hacer algo bueno por primera vez en mi vida». Blanca estudió al joven frente a ella. Vio vergüenza genuina en sus ojos, pero también determinación.
Era el tipo de mirada que había visto en personas que habían tocado fondo y estaban buscando una manera de subir. «Si uso estas grabaciones», dijo Blanca, «tu padre va a saber que fuiste tú. No hay muchas personas que tengan acceso a ese sistema de seguridad. Lo sé. Estoy preparado para las consecuencias. Podrías perderlo todo. El dinero, la familia, el apellido». Daniel sonrió. Una sonrisa triste pero decidida. «Ya perdí lo importante hace mucho tiempo. Perdí mi respeto propio. Esto es mi oportunidad de recuperarla». Blanca guardó la memoria USB en su escritorio. «Voy a revisar esto con mucho cuidado. Si es genuino, lo usaré. Pero necesito que entiendas algo. Una vez que esto salga a la luz, no hay vuelta atrás. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo?» «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». Después de que Daniel se fue, Blanca llamó a un amigo que trabajaba en seguridad informática. Juntos revisaron la memoria USB en un computador aislado, sin conexión a Internet. No había virus ni trampas, solo archivos de audio y video. Las grabaciones eran devastadoras. En una de ellas, Fernando Hernández hablaba con Ricardo Villarreal sobre el caso García. «El viejo ese no quiere vender», decía Fernando con desprecio. «Ofrecí el doble de lo que vale esa tierra, y todavía dice que no». «Jen, no te preocupes», respondía Ricardo. «Ya tenemos el contrato listo. La firma está perfecta. Ni un experto podría distinguirla. ¿Y el notario? Sánchez está comprado. Certificará lo que le pidamos». En otra grabación, Fernando celebraba con champán después de ganar un caso similar. Otra familia de campesinos fuera del camino brindaba: «Esa tierra va a valer 10 veces más cuando construyamos el centro comercial». Blanca sintió náuseas al escuchar esas palabras. La frialdad, la crueldad, la completa falta de humanidad. Para esos hombres, las familias como los García eran solo obstáculos, piedras en el camino que había que quitar, pero ahora tenía las herramientas para detenerlos. Los días finales antes del juicio, Blanca organizó todas sus pruebas en un orden específico. Tenía un plan de batalla, y cada movimiento estaba calculado como en una partida de ajedrez. Primero presentaría los documentos que parecían darle ventaja a la otra parte. Dejaría que Villarreal se sintiera confiado, seguro de su victoria. Luego, poco a poco, comenzaría a sembrar dudas. La firma imposible, el sello de agua anacrónico. Y finalmente, cuando la otra parte pensara que todavía podía ganar, sacaría las grabaciones. Era arriesgado. Si algo salía mal, si el juez no admitía alguna prueba, todo el plan podía derrumbarse. Pero Blanca confiaba en su estrategia. Había estudiado cada ley, cada precedent, cada posible objeción. Estaba preparada. La noche antes del juicio, Blanca visitó una vez más la finca de los García. El sol se estaba poniendo y el cielo estaba pintado de naranja y rosa. Los pájaros cantaban en los árboles y el olor del café maduro llenaba el aire. Manuel estaba sentado en el portal, mirando hacia los campos. Carmen estaba a su lado, sosteniendo su mano. «Mañana es el día», dijo Blanca, sentándose junto a ellos. Manuel asintió lentamente. «60 años viví en esta tierra. Vine a ser a mis hijos aquí. Enterré a mis padres allá, bajo ese árbol grande. Si nos quitan esto, nos quitan todo lo que somos». «No van a quitarles nada», dijo Blanca con firmeza. «Se los prometo». Carmen la miró con ojos húmedos. «Usted ha sido como un ángel para nosotros, abogada. Sin importar qué pase mañana, queremos que sepa eso». «No soy un ángel», respondió Blanca sonriendo. «Solo soy alguien que cree que la justicia todavía existe en este mundo». De regreso a su apartamento, Blanca trató de dormir pero no pudo. Se quedó mirando el techo, repasando mentalmente cada paso del juicio. Pensó en todo lo que podía salir mal. Pensó en las consecuencias si perdía. Pensó en Manuel y Carmen,
en los nietos que correrían por el patio. En el árbol bajo el cual jugaban generaciones de García a las 3 de la mañana, se levantó y se preparó un café. Se sentó frente a la ventana y miró las luces de la ciudad. En algún lugar de esa ciudad, Ricardo Villarreal probablemente dormía tranquilo, soñando con otra victoria fácil. En otro lugar, Fernando Hernández contaba el dinero que ganaría cuando construyera su próximo edificio sobre las cenizas de la vida de una familia. Pero ellos no sabían lo que venía. No tenían idea de la tormenta que Blanca estaba a punto de desatar, aun cuando el sol comenzó a salir. Blanca se duchó, se puso su mejor traje y recogió su maletín con todas las pruebas. Se miró en el espejo y vio a una mujer cansada pero determinada. Una mujer que había elegido el camino difícil porque era el correcto. Hoy se hace justicia, se dijo a sí misma. Hoy los García recuperan lo que es suyo. Salió de su apartamento y caminó hacia su carro. El aire de la mañana era fresco y limpio. Los pájaros cantaban como si supieran que algo importante estaba a punto de suceder. Blanca se subió al carro y condujo hacia el tribunal. En el asiento del pasajero estaba su maletín, lleno de documentos que podrían cambiar muchas vidas. No solo la de los García, sino la de docenas de familias que habían sufrido el mismo destino. El tráfico de la mañana estaba pesado, pero Blanca no tenía prisa. Había llegado temprano a propósito. Quería caminar por los pasillos del tribunal, sentir el ambiente, prepararse mentalmente para lo que venían. Cuando llegó al edificio del tribunal, vio que ya había periodistas esperando. El caso había atraído atención mediática, especialmente después de la conferencia de prensa de Villarreal. Todos querían ver cómo terminaba esta batalla entre David y Goliat. Blanca pasó entre los periodistas sin hacer comentarios. No era momento de hablar, era momento de actuar. Dentro del tribunal, encontró a Manuel y Carmen esperando en un banco. Estaban vestidos con su mejor ropa, la ropa que usaban para ir a misa los domingos. Manuel llevaba un sombrero viejo pero limpio. Carmen tenía un rosario entre las manos. «Estamos listos», dijo Manuel cuando vio a Blanca acercarse. Blanca le sonrió y apretó sus manos. «Hoy todo cambia. Confíen en mí». En ese momento, las puertas del tribunal se abrieron y entró Ricardo Villarreal, seguido de un equipo de 5 abogados y varios asistentes. Vestían trajes caros y llevaban maletines de cuero. Se movían como si fueran dueños del lugar. Ricardo vio a Blanca y le dedicó una sonrisa condescendiente. «Abogada Mendoza, todavía estás a tiempo de retirarte. Puedo hablar con mi cliente para llegar a un acuerdo. Los García podrían quedarse con algo de dinero en lugar de perderlo todo». Blanca lo miró directamente a los ojos. «No, vamos a retirarnos. Y no vamos a aceptar ningún acuerdo. Nos vemos allá». Ricardo se encogió de hombros con falsa indiferencia. Pero Blanca notó un destello de irritación en sus ojos. No estaba acostumbrado a que le rechazaran sus ofertas. El reloj del pasillo marcaba las 9:10. En 10 minutos, las puertas de la sala se abrirían y comenzaría el juicio más importante de la carrera de Blanca. Respiró profundo. Estaba lista. El corredor del tribunal olía a madera vieja y papel. Las paredes estaban cubiertas de retratos de jueces del pasado, hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas a la búsqueda de la justicia. Blanca los miró uno por uno, preguntándose qué historias habrían presenciado, qué batallas habrían librado. Rosa llegó corriendo, ligeramente, sin aliento. «Abogada, traje el expediente adicional que pidió, y también le traje esto». Le entregó una pequeña bolsa de papel. Dentro había un pan dulce, todavía tibio. «Mi abuela siempre decía que no se puede pelear con el estómago vacío», explicó Rosa con una sonrisa. Blanca tomó el pan y dio un mordisco. El sabor dulce la reconfortó más de lo que esperaba. «Gracias, Rosa, por todo. Para eso estamos, abogada. Ahora vaya y gane este caso». Blanca terminó el pan, se limpió las manos y tomó su maletín. Era hora de entrar a la sala y enfrentar su destino.
Caminó hacia las grandes puertas de madera, las empujó y entró al campo de batalla donde todo se decidiría. A la sala del tribunal estaba llena. Periodistas ocupaban las últimas filas, sus cámaras y grabadoras listas para capturar cada momento. Vecinos de los García habían venido a mostrar su apoyo, sentados silenciosamente con las manos entrelazadas. En el otro lado, ejecutivos de Inmobiliaria Halcón ocupaban varios asientos. Sus trajes impecables y sus rostros inexpresivos. Fernando Hernández estaba sentado en primera fila, detrás de la mesa de su abogado. Era un hombre grande, con cabello blanco y ojos pequeños que parecían calcularlo todo. Miraba a su alrededor con la confianza de alguien que nunca había perdido una batalla. El juez entró y todos se pusieron de pie. Era un hombre mayor, de rostro serio pero justo. El juez Antonio Morales tenía fama de ser incorruptible, lo cual era una de las razones por las que Blanca había solicitado que él presidiera el caso. «Pueden sentarse», dijo el juez. «Estamos aquí para resolver el caso de Inmobiliaria Halcón contra la familia García. La empresa demandante reclama la propiedad de una finca basándose en un contrato de venta. La familia García niega haber vendido dicha propiedad. Abogado Villarreal, puede comenzar». Ricardo se levantó con la elegancia de un actor entrando al escenario. Caminó hacia el centro de la sala con pasos lentos y medidos. «Su señoría, este es un caso simple. Tenemos un contrato de venta firmado por el señor Manuel García el 15 de marzo de 2019. El contrato fue certificado por un notario público. El pago se realizó mediante transferencia bancaria. Todo está documentado. Todo está ligado». Mostró el contrato al juez y lo presentó como evidencia. Luego llamó a su primer testigo, el notario Roberto Sánchez. El notario era un hombre nervioso, con gafas gruesas y manos sudorosas. Subió al estrado y juró decir la verdad. «Señor Sánchez», comenzó Ricardo, «¿puede confirmar que usted certificó este contrato de venta?» «Sí, sí. El señor García vino a mi oficina el 15 de marzo de 2019 y firmó el documento en mi presencia. ¿Estaba solo o acompañado?» «Vino solo. Firmó el contrato, recibió una copia y se fue». «¿Notó algo inusual ese día?» «No, nada. Todo fue completamente normal». Ricardo sonrió satisfecho y se dirigió al juez. «No tengo más preguntas para este testigo». El juez miró a Blanca. «Abogada Mendoza, ¿puede interrogar al testigo?» Blanca se levantó lentamente. Caminó hacia el estrado con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Señor Sánchez, usted dice que el señor García firmó el contrato en su presencia. ¿Puede describir cómo firmó? ¿Usó la mano derecha o la izquierda?» El notario pareció confundido por la pregunta. «La derecha, supongo, como la mayoría de la gente supone, o está seguro». «Bueno, sí, la derecha. Estoy seguro». «¿Y cómo sostenía el bolígrafo?» «Firmemente o con dificultad?» «Firmemente. Firmó sin problemas». Blanca asintió. «Gracias, señor Sánchez. No tengo más preguntas por ahora». Ricardo parecía aliviado. Las preguntas de Blanca no habían dañado a su testigo. Continuó presentando su caso con más documentos en recibos bancarios, correspondencia, todo diseñado para mostrar que la venta había sido legítima. Cuando llegó el turno de Blanca, ella se levantó y habló con voz clara. La defensa niega completamente las acusaciones. El señor Manuel García nunca vendió su propiedad. El contrato que presenta la parte demandante es una falsificación, y tenemos pruebas que lo demuestran». Un murmullo recorrió la sala. Fernando Hernández frunció el ceño. Ricardo mantuvo su sonrisa, pero Blanca notó que sus ojos se habían endurecido. «Llamo a mi primer testigo, el doctor Carlos Méndez, especialista en grafología». El doctor Méndez era un hombre distinguido,
con barba canosa y voz de profesor universitario. Había trabajado para tribunales durante más de 30 años y su reputación era impecable. Doctor Méndez, ¿puede explicar qué es la grafología? La grafología es el estudio de la escritura manual. Cada persona tiene una forma única de escribir, determinada por factores físicos y psicológicos. Mediante el análisis de la escritura, podemos determinar si una firma es genuina o falsificada. ¿Ha analizado la firma del contrato en cuestión? Sí, analicé la firma del contrato y la comparé con múltiples muestras de la escritura del señor Manuel García obtenidas a lo largo de los años. ¿Y cuál fue su conclusión? El doctor Méndez habló con la seguridad de alguien que ha hecho esto miles de veces. La firma del contrato no fue hecha por el señor Manuel García. Es una falsificación muy bien hecha, pero... ¿una falsificación al fin puede explicar cómo llegó a esa conclusión? Hay varios indicadores. Primero, la presión del trazo. El señor García sufre de artritis severa en las manos desde hace más de 10 años. Esto hace que su escritura tenga una presión irregular, con temblores característicos. La firma del contrato, sin embargo, muestra una presión uniforme y un trazo fluido, imposible para alguien con su condición médica. Ricardo se levantó. Objeción, su señoría. El testigo está haciendo suposiciones médicas sin ser médico. Se rechaza la objeción, respondió el juez. El doctor Méndez es un experto en grafología y está describiendo características de la escritura, no haciendo un diagnóstico médico. Continue. Blanca sonrió levemente. Doctor Méndez, ¿hay otros indicadores? Sí, el ángulo de inclinación de las letras, la velocidad del trazo, la forma de conectar los caracteres, todo indica que esta firma fue hecha por alguien intentando copiar la firma del señor García, pero sin conocer sus limitaciones físicas. ¿Cuál es su nivel de certeza? 99%. En mi experiencia profesional, puedo afirmar con casi total seguridad que esta firma es falsa. El murmullo en la sala creció. Fernando Hernández se inclinó hacia Ricardo y le susurró algo al oído. Ricardo asintió, pero mantuvo su compostura. Su señoría, la parte demandante solicita un receso para revisar esta nueva evidencia. Denegado, respondió el juez. Pueden revisar la evidencia después. Continuemos. Blanca llamó a su siguiente testigo. El señor Manuel García. Manuel caminó hacia el estrado con pasos lentos. Su cuerpo viejo mostraba el peso de los años, pero sus ojos brillaban con dignidad. Cuando se sentó, miró directamente al juez. Señor García, comenzó Blanca, ¿puede contarnos sobre su condición médica? Manuel levantó sus manos temblorosas. Tengo artritis desde hace más de 10 años. Mis dedos ya no se mueven bien. Me cuesta trabajo sostener una taza de café. Escribir es muy difícil para mí. ¿Puede demostrarnos cómo firma su nombre actualmente? Blanca le dio un papel y un bolígrafo. Manuel tomó el bolígrafo con dificultad, su mano temblando visiblemente. Con esfuerzo, escribió su nombre. La firma era irregular, temblorosa, completamente diferente a la del contrato en Blanca. Mostró ambas firmas, al juez y a la sala. La diferencia era evidente incluso para quienes no eran expertos. Como puede ver, su señoría, es físicamente imposible que el señor García haya producido la firma del contrato. Ricardo se levantó de nuevo. La condición médica actual del señor García no prueba cuál era su condición hace 3 años, cuando supuestamente firmó el contrato. Blanca estaba preparada. Su señoría, tengo aquí el historial médico del señor García. Los registros muestran que ya tenía artritis severa en marzo de 2019, la fecha del supuesto contrato. De hecho, en ese mismo mes, visitó a su médico por dolores intensos en las manos. El juez revisó los documentos y asintió. Se acepta como evidencia, pero Blanca no había terminado. Su señoría, tengo una prueba más relacionada con el documento en sí. Llamó a su tercer testigo, a la doctora Elena Vargas.
especialista en análisis de documentos, a la doctora Vargas. Explicó que había examinado el papel del contrato bajo luz ultravioleta y con microscopía de alta resolución. El documento tiene un sello de agua de la notaría número 47 AN. Sin embargo, este sello de agua específico no existía en marzo de 2019. La notaría cambió su diseño de sello de agua en enero de 2021. Contrato está impreso en un papel que no existía cuando, supuestamente, fue firmado. El silencio en la sala fue absoluto. Luego, un estallido de murmullos. Fernando Hernández se puso rojo de furia. Ricardo Villarreal, por primera vez, parecía genuinamente preocupado. Su señoría, continuó Blanca, esto prueba definitivamente que el contrato es una falsificación. Fue creado después de 2021, no en 2019 como afirma la parte demandante. El juez se quitó las gafas y las limpió lentamente, como si necesitara un momento para procesar lo que acababa de escuchar. Esto es muy serio, dijo finalmente. Abogado Villarreal, ¿tiene algo que decir? Ricardo se levantó, pero por primera vez parecía inseguro. Su señoría, necesitamos tiempo para investigar estas alegaciones. ¿Podría haber un error en el análisis? ¿Un error?, interrumpió Blanca. Su señoría, no hemos terminado. Tengo una última prueba que presentar. Sacó de su maletín la memoria USB que le había dado Daniel Hernández. Solicito permiso para reproducir unas grabaciones que demuestran que este fraude fue planificado deliberadamente por ejecutivos de Inmobiliaria Halcón. Fernando Hernández se levantó de su asiento. Esas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente. Siéntese, señor Hernández, ordenó el juez con voz firme. Usted no es abogado. Abogada Mendoza, ¿cómo obtuvo estas grabaciones? Fueron proporcionadas por un informante interno de la empresa. Su señoría, un empleado que fue testigo del fraude y decidió hablar. El juez consideró por un momento. Se admiten las grabaciones como evidencia. Reproduzcan el material. Lo que siguió fue devastador. La voz de Fernando Hernández llenó la sala, hablando de fabricar documentos y comprar al notario. La voz de Ricardo Villarreal explicaba cómo había diseñado la firma falsa. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su caso. Cuando las grabaciones terminaron, Fernando Hernández intentó levantarse para irse. Dos guardias de seguridad del tribunal le bloquearon el paso. Blanca se dirigió al juez con voz clara y firme. Su señoría, estas grabaciones prueban no solo que el contrato es falso, sino que estamos ante una conspiración criminal. Solicito que se notifique inmediatamente a las autoridades. El juez asintió gravemente. Oficial, nadie sale de esta sala hasta que yo lo autorice. Ricardo Villarreal se dejó caer en su silla, su rostro pálido como el papel. Todo su mundo se estaba derrumbando frente a sus ojos. Y Blanca, de pie, en el centro de la sala, sintió por primera vez en semanas que podía respirar tranquila. Lo había logrado. Había encontrado la verdad. Y la verdad, como ella siempre había creído, había ganado en el juez. Antonio Morales se tomó varios minutos antes de hablar. El silencio en la sala era tan profundo que podía escucharse el zumbido de las luces del techo. Todos esperaban, conteniendo la respiración. Finalmente, el juez levantó la vista de sus papeles y habló con voz grave. En mis 40 años como juez, he visto muchas cosas. He visto a inocentes ser acusados y a culpables escapar. He visto cómo el dinero puede torcer la justicia y cómo la verdad a veces se pierde en un laberinto de papeles y tecnicismos. Pero hoy he visto algo diferente. Miró directamente a Fernando Hernández, quien había dejado de intentar escapar y estaba sentado con la cabeza baja. He visto a una empresa poderosa intentar robar todo lo que tenía una familia humilde. He visto documentos falsificados, testigos comprados, una conspiración diseñada
para engañar a este tribunal. Y he visto a una abogada solitaria, sin más recursos que su inteligencia y su determinación, exponer toda esta corrupción. El juez respiró profundo antes de continuar. Mi veredicto es el siguiente: se declara nulo el contrato de venta presentado por Inmobiliaria Halcón. La finca pertenece legalmente y siempre ha pertenecido a la familia García. Además, ordeno una investigación criminal contra Fernando Hernández, Ricardo Villarreal, Roberto Sánchez y cualquier otra persona involucrada en este fraude. Los aplausos estallaron en la sala. Carmen García sollozaba de alegría, abrazando a su esposo. Manuel tenía lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, pero sonreía como no había sonreído en meses. En los guardias se acercaron a Fernando Hernández y lo escoltaron fuera de la sala. Él no dijo nada, pero su mirada de odio hacia Blanca era más elocuente que cualquier palabra. Ricardo Villarreal fue el siguiente en ser escoltado. Antes de salir, se detuvo frente a Blanca. «No has ganado», murmuró entre dientes. «Esto no ha terminado». Blanca lo miró sin pestañear. «Para usted, sí ha terminado». Los periodistas rodearon a Blanca. Cuando salió del tribunal, las cámaras flasheaban y los micrófonos se extendían hacia ella como ramas de un árbol. «Abogada Mendoza, ¿cómo se siente después de esta victoria? ¿Es cierto que rechazó un soborno de $500,000? ¿Qué mensaje tiene para otras familias en situaciones similares?» Blanca levantó las manos pidiendo silencio. «Hoy no gané yo, ganó la familia García. Ganó y ganaron todas las familias que han sido víctimas de este tipo de fraude. Mi mensaje para ellos es simple: no se rindan. La justicia existe. A veces es difícil de encontrar. A veces está escondida bajo capas de mentiras y corrupción, pero existe, y vale la pena luchar por ella». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La investigación criminal avanzó rápidamente. Fernando Hernández fue arrestado formalmente y se le negó la libertad bajo fianza. Los fiscales descubrieron que el caso García no era único.